esta computadora. Hola, ¿qué tal? Este es el teórico 2B de Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y seguimos hoy, lunes 20 de marzo, con lo que es la segunda parte del teórico, que corresponde a comenzar el estudio de la psicosemiología. Lo que vimos en el 1A es algunas discusiones sobre lo que significa el campo de la salud mental, la desmanicomialización, la despatologización, a condición de saber psicopatología. Para los que no escucharon la otra clase, solo podemos despatologizar cuando sabemos psicopatología, solo podemos justamente si no es guitarreo, y vamos a tratar en esta materia de darles elementos concretos, concisos, conceptos que ustedes puedan tener para justamente asistir a quien así lo requiera. En la última, en el intervalo que hubo entre la clase 2A y esta, que es la 2B, en el que tenemos que dar psicosemiología, lo que se dio fue una intervención del doctor Aymar, que me parece muy interesante, en donde él planteaba que la desmanicomialización, justamente que es la tendencia que los pacientes psiquiátricos, ¿no?, sean internados, hay una tendencia justamente a que puedan rápidamente retomar lo que sería la sociabilización. Pero, ahora Marcos va a decir lo que piensa, pero la idea es que ustedes tienen que saber que muchas políticas neoliberales, justamente basados en buenos principios de las almas bellas que habitamos, almas bellas es un concepto de Hegel, ¿no?, que habitamos dentro del campo de la salud mental, quedemos como tontos, porque muchas veces lo que se hace en el campo de la salud mental es decir, vamos a desmanicomializar, vamos a cerrar los hospitales, digamos, que se ocupan de los pacientes que sufren padecimientos psíquicos, para hacer negocios inmobiliarios. Entonces, la idea, bueno, está bien, Sofía, la idea es justamente que ustedes adviertan esto. Cerrar los hospicios no implica hacer negocios inmobiliarios en los lugares donde se hacen esos hospicios, porque si no, como pasó con Reagan y como pasó con Margaret Thatcher, decidieron cerrar los hospicios. ¿Saben por qué? Porque era caro para el Estado. Entonces lo que hay que diferenciar es que la idea de desmanicomializar implica poner en funcionamiento mecanismos intermedios con dispositivos específicos que le den a esas personas que están sufriendo padecimientos crónicos y que no pueden trabajar alternativas. Ahí interviene César, ahora te doy la palabra, César, que haya posibilidades intermedias. Nosotros cuando hacíamos la residencia, y ya se hablaba de la desmanicomialización, por supuesto, le estoy hablando ya les dije que tengo 42 años de médica, así que ya se hablaba de la desmanicomialización, por supuesto, y de hecho venían médicos y desde España y psicólogos que nos decían conseguir casas, comprarles a los pacientes, digamos, casas donde puedan estar, digamos, como justamente asistirlos. Y el chiste que hacíamos entre nosotros es que muchos de los residentes todavía no tenían ni su propia vivienda, ¿no? Digamos, entonces, poder pensar, digamos, qué difícil es acceder a eso. Entonces, no vaya a ser que se confunda la idea progresista de no restringir, no encarcelar a los raros, a los que sufren padecimiento mental, con la desprotección que podría llegar a implicar que el Estado no opere sobre esto, porque muchos pacientes que sufren, digamos, que sufren padecimientos psíquicos, que sufren sufrimiento psíquico, son abandonados de esta manera y pasan a ser homeless, pasan a ser personas que están desamparadas socialmente. Entonces, por favor, no confundamos, digamos, la pomada con la teoría de la relatividad. A veces, y ustedes como universitarios, como futuros médicos y médicas, tienen que aprender a qué se está diciendo cuando se dice algo, ¿no? Marcos,
ampliar la idea Sí, que habías sí, entendido. sí, un poquito esto, me parece que está muy, muy bueno esto como para pensarlo, ¿no? Digamos, y teniendo en cuenta que ustedes van a ser médicos, esta cuestión crítica de las enfermedades y de pensarlo, pero como decía María Clara, primero tenemos que conocer lo que es la psicopatología, lo que es la enfermedad mental, el padecimiento mental, para poder después opinar sobre esto. Y ahí creo que es el rol, digamos, que uno tiene como profesional. Yo creo que esto de la desmanicomialización, como le decía recién ahí en el PEREC, digamos, falta, como decía María Clara, estrategias intermedias para los pacientes, ¿no? Uno cuando ha estado, esta ley sale en el 2010 y pasaron 13 años y yo trabajo en una clínica y los pacientes que se intentaron externalizar fueron cero, yo creo, porque la verdad que es muy difícil, teniendo en cuenta esto, que la familia muchas veces los deja ahí, los abandona, y uno la única alternativa que tiene es dejarlos, si uno quiere abrirle la puerta y que te vayan a la calle. O sea que sería como mayor el riesgo, ¿no? Y después quiero también hacer como una intención en relación a lo que es lo que tampoco también apunta la ley, que es a la cuestión de la asistencia de las enfermedades mentales en los hospitales generales, que es un poco, eso intenta ahora. El tema es que estos hospitales generales estén también, como decía María Clara, con una formación y un conocimiento de lo que es de cómo abordar una persona que tiene, no sé, un cuadro Padecimiento psíquico. psiquiátrico, porque, digamos, la internación es diferente. O sea, primero que requiere un cuidado que es diferente, o sea, el personal tiene que, digamos, cuidar a estos pacientes, porque son pacientes que muchas veces se internan, bueno, en general, el concepto de la internación tiene que ver con un riesgo cierto inminente, o sea que para que, digamos, no podemos ponerle un quinto piso de un hospital que no tiene ni rejas, porque ahí estamos, y ha pasado, creo que de Posadas una vez pasó que creo que se había tirado un paciente, bueno, son porque no se han tomado políticas de ese tipo. Y además que la internación mental no es un paciente que está en la cama, eh, deambula, tiene que haber actividades diarias que hacen los pacientes como para recuperarse. Entonces, creo que todo esto de las políticas como de intervención de la patología mental tiene que ver también acompañada de todo un armado de cosas que, bueno, que por ahí creo que está como medio verde y que uno ve que, bueno, nada, como que no están tan, digamos, Bueno, no se logró implementar, ¿no? vamos a tomar, por ejemplo, esto. La cuestión de que, por ejemplo, el DSM-3, el DSM-4 y hasta el 5, digamos que ya está en funcionamiento acá, ¿no? Que es el Manual de Diagnóstico y Tratamiento que hizo donde se plantea el trastorno de ansiedad, todo eso, ¿no? El lugar que dicen que es un manual ateórico. Es un manual ateórico, porque lo que significa ateórico es quizá conceptual, en donde no está la idea del sujeto, y está hecho básicamente unido a una fuerte industria farmacéutica, digamos. Entonces, a ver, sacamos la idea de enfermo mental, pero ponemos la idea de tomador de remedios, no sé si se entiende. No hay que ser, no se nos permite, no podemos ser ingenuos, ¿no? Entonces, la idea de que no crean que el DSM, con todos sus números, ¿no? Es una idea progresista porque libera de la idea de la enfermedad mental como peligrosidad. Ahora voy a ir directamente a esto, pero sino que es un manual que está hecho muy intrincado, muy tomado, la idea de vender medicamentos. Entonces, eso es, no es que de progresistas lo hicieron para poder vender medicamentos. Entonces a cada trastorno le correspondía un medicamento. Está un poco triste, tiene que tomar fluoxetina. Está un poco nervioso, tiene que tomar cierto... ¿Está mal la medicación? No, no está mal medicar, pero la medicalización es diferente a la medicación. ¿Ustedes tienen que saber medicar? Sí, sí, tienen que saber algunos elementos de medicación. Sí, porque van a estar en la guardia solo, no va a haber ningún antropólogo que vaya a intervenir, porque aparte el antropólogo puede tener un marco teórico, el sociólogo o la asistente o la trabajadora social, pero ustedes como médicos van a tener que resolver una urgencia. Entonces, ¿tienen que aprender a medicar? Sí. La idea de medicar es medicalización, no. Queda claro, ¿no? Eso sí que se los vamos a tomar, todas estas cosas que les estamos planteando. Una cosa es una idea medicalizada de la vida,
Entonces, el chico está un poco distraído en la escuela, le dan Ritalina. Y han hecho un negocio con la Ritalina hablando del trastorno del niño, digamos, disperso. ¿Se entiende? Se hizo un negocio y se vendieron millones de pesos. Entonces, ustedes tienen que aprender que a veces, bajo ideas que parecen superficialmente progresistas, lo que hay, lo que puede filtrarse, es una idea de desamparo social por medio del Estado. Entonces nosotros, que yo ya fui de la generación de médicos, psiquiatras que se formaron en hospitales generales, pero obviamente aprendíamos, con pacientes también internados, aprendíamos de quienes fueron nuestros instructores y nuestros docentes, y aprendíamos de lo que era también la psiquiatría clásica. Entonces, esa idea de que no es abandono lo que estamos propugnando, sino, bueno, una idea en que ustedes tienen que ir conceptualizando esto. Por ejemplo, la idea que Marcos trajo, ¿qué diferencia hay entre peligrosidad y riesgo? La idea que habitualmente se daba, y contra lo cual esta ley es importante, es la idea de que el paciente psiquiátrico, el enfermo mental, es peligroso. ¿Puede ser peligroso? Sí, puede ser peligroso. Puede. ¿Pero es en general peligroso? No. ¿Y por qué está la diferencia entre riesgo y peligrosidad? Porque lo que marca la ley, que saca peligrosidad y pone riesgo, es para no justamente estigmatizar como alguien que necesariamente va a delinquir en contra de otro. Cuando dicen, sí, hay muchos, el problema es que los pacientes, tal paciente por esquizofrénico mató. Quienes tenemos años de hospicio y años de trabajar en servicio de salud mental, sabemos que son pocos los pacientes internados que son agresivos. La verdad que no son muchos. Puede ser una excitación psicomotriz, pero en general no son muchos. Cuando me dicen, sí, los pacientes están más peligrosos. Bueno, estarán más peligrosos porque toda la sociedad está más peligrosa, porque el tipo que frena, tiene un problema de tránsito, baja y agarra a otro a las piñas o con un palo, bueno, es porque también está alocado toda la sociedad, porque vamos a diferenciar alocamiento o locura de lo que podría ser justamente psicosis. Entonces, los pacientes psiquiátricos pueden ser peligrosos, sí, en algunas circunstancias sí, pero la mayoría no lo son. Puede pasar que por descuido, incapacidad, digamos, cierto punto hasta, uno podría decir en algún punto azaroso, pero la idea es que el Estado, cuando se cambia la idea de peligrosidad, es porque la idea de peligrosidad era un concepto sobre el cual se armaba toda la medicalización, contención, encarcelamiento, manicomialización, lo cual no quiere decir que pueda, y por eso se tomó la palabra, el concepto riesgo. La ley considera el riesgo para sí o para terceros. De la misma forma que les puse un texto, ahí para que lean, en donde Stolkiner lo que plantea es esta idea de que no se puede internar los pacientes, se pueden internar, digamos, contra su voluntad. Es un proceso más engorroso y complejo, pero se pueden internar pacientes que revistan riesgo. Lo que pasa es que interviene el Poder Judicial. Y el Poder Judicial muchas veces no coincide con la indicación de quien está haciendo la orden de internación psiquiátrica, una internación en un instituto especializado por riesgo. Y a veces el juez decide que no reviste riesgo y prefiere, digamos, la postura de quien padece este padecimiento que la del profesional que está indicando la internación. ¿Por qué pasó esto? Porque también se abusó mucho de las internaciones, pero era antes eso, porque en realidad actualmente yo creo que hay más desamparo y desatención, digamos, lamentablemente la psiquiatría pasó del encarcelamiento de producir encarcelamiento, quiere decir restringir las libertades, al abandono. Entonces, un psiquiatra no es aquel que en 10 minutos da una receta de tal cosa o tal otra. El psiquiatra tiene que escuchar, y como antes dijo el doctor Aymar,
Los que tenemos el título de especialistas en psiquiatría somos los médicos, pero no solamente el que es psiquiatra puede solamente saber medicar y manejarse con el DSM-4 o 5 y hacer una práctica rápida de hacer certificados, porque eso pasa, ¿no? O de atender rápidamente al paciente, pero también estamos los que, habiendo estudiado medicina y habiendo hecho la especialidad de psiquiatría, nos hemos formado en especial en prácticas como el psicoanálisis, por ejemplo, u otras, prácticas que tienen que ver con intervenciones discursivas, intervenciones sociales, intervenciones de otro orden que pueden implicar la medicación, sí, pueden implicar la medicación, y a veces es muy necesario medicar. Y el tema es que ustedes aprendan en esta materia cuando ustedes en un consultorio externo que estén viendo como médicos generalistas, en una internación o en una guardia, se vean en la necesidad de medicar para evitar un mal mayor. Porque ustedes no pueden salir de esta asignatura pensando que nunca hay que medicar, porque sería un error conceptual y ético. Es un error conceptual y ético. ¿Se entiende? Es un error. En cambio, ustedes van a tener que saber cómo intervenir dentro de lo que corresponde a a su práctica de médicos generalistas. Es como si ustedes dijeran que pueden diagnosticar, digamos, una estenosis de la válvula mitral en una guardia, pero ustedes no van a hacer un recambio de la válvula mitral en la guardia. Pero están obligados a pensar si esa persona tiene estenosis aórtica, por ejemplo. Sí, pueden pensarlo. Bueno, está bien, chau Arrieta, se parece a Arrieta, chau. La idea es esa. Ustedes, por no poder intervenir específicamente en algunos cuadros que tienen que ver con el padecimiento psíquico, vamos a tener que diferenciar qué intervenciones pueden hacer ustedes en la consulta médica como médicos generalistas, en la internación para pedir la interconsulta y en la urgencia. Esa es la idea de la materia. Y vuelvo a decir, la idea vulgar de que los psiquiatras solo medican no es una idea de la vulgaridad. Hay psiquiatras que solo medican porque no estudiaron desde que se recibieron ninguna otra cosa, entonces medican, hacen recetas. Y hay otras personas que desde la psiquiatría, hemos sido psiquiatras, nos hemos recibido de psiquiatras, nos hemos formado como tal, y atendemos en forma de psicoterapia. ¿Esto les queda claro? ¿Queda claro? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esto? Si no, parece que los psiquiatras atendiéramos solo los pacientes graves y los psicólogos atendieran los neuróticos. Y eso es un error, porque hay médicos que han hecho su formación en otras áreas de práctica. A ver si alguien, Marcos. Yo quería comentar algo. Ahí, por ahí un poco en relación a esto que estamos hablando, me parece como una clase muy importante para ustedes, porque muchas veces, siendo médicos generalistas, o médicos generalistas no porque hicieron la especialidad de médicos generalistas, sino hicieron son médicos cuando terminan la carrera, deciden hacer alguna guardia en una clínica de salud mental o están con una urgencia. Esto, como dice María Clara, el abordaje muchas veces les llega a ustedes antes que a los psiquiatras, y son los que van a tener que definir qué hacer. Y me parece que esto del riesgo que plantea la ley, riesgo cierto inminente, también es algo que ustedes tienen que descartar. Una de las preguntas que le hicimos no sé si lo puedo plantear, porque bueno, Sí. es un examen, pero me parece que corresponde porque es para aprender, ¿no? Una de las cosas que le preguntamos en el final es, en el caso del paciente, qué tenían que descartar en el caso clínico, y todos van por descartar cuestiones clínicas, o sea, orgánicas. Y está bien, hay que descartar cuestiones orgánicas, hay que descartar si el paciente no tiene una enfermedad orgánica, pero también hay que descartar el riesgo. Y si el cuadro clínico es una persona que tiene 20 años y tiene síntomas, está lúcida, está vigil, ya vamos a ver todas las funciones psíquicas, no está alterada, pero está con ideas de muerte, de desesperanza, de ruina, ustedes tienen que descartar, lo correcto es que descarten el riesgo, ¿no? Y después, otra cuestión es que cuando ustedes ven un paciente, a veces
no marearse tanto con el diagnóstico, sino que la internación, el criterio para internar es el riesgo, más allá del diagnóstico que tenga. Si el paciente tiene riesgo, tiene criterios de internación. Y ustedes por ahí no van a entender si es una esquizofrenia paranoide, si es una esquizofrénica, una catatonia, pero si el paciente está cursando con riesgo, si escucha voces que le dicen que, no sé, que tiene que matarse, o si tiene alguna cuestión de riesgo, es lo que va a definir la internación. Y me pasa porque yo donde trabajo, muchos colegas médicos hacen guardias y tienen que definir las internaciones, y por ahí me dicen, no sé si internarlo porque no sé si es una esquizofrenia, una paranoia. Bueno, pero no tenés que diferenciar eso para internarlo. No vamos a Claro, diferenciar quiero nosotros. decir para Marcos, por ahí estos colegas no han hecho la especialidad. Y Claro, nosotros no, lo que no hecho, pretendemos desde la asignatura es que ustedes puedan diferenciar qué es una esquizofrenia, qué es una paranoia, y poder, pero eso que es una nosología, lo lleve a un orden práctico de las cosas. Entender justamente que la clínica es la articulación entre lo teórico y lo práctico. Eso es la praxis. Digamos, la praxis es la transformación de la realidad. Entonces, digamos, hay circunstancias en donde ustedes como médicos generalistas no van a medicar ciertos medicamentos, no pueden medicar, nosotros no les vamos a dar estabilizadores del ánimo, ni les vamos a dar litio, pero sí vamos a darles en unas clases ciertos elementos en donde ustedes se van a ver en la necesidad de medicar, pero no de medicalizar la vida, sino de medicar la circunstancia que hace. Miren, cuando hay que medicar o cuando hay que internar, eso depende. ¿Qué pienso yo con respecto a eso? Hay que estabilizar una escena. Ustedes si ven una escena muy desestabilizada, con pacientes que no pueden mantener el vínculo social como lo venían trayendo, y hay un desbalance en donde ni la persona se banca a sí misma, ni los otros lo bancan a él mismo como antes lo bancaban, es una situación de urgencia. Entonces, ¿para qué serviría en grandes rasgos la medicación y a veces hasta la internación? ¿Para qué serviría? Para estabilizar y que la persona volviera a circunstancias que le permiten poder dirigir su vida, digamos, volver el concepto. Voy a tomar un concepto del psicoanálisis que es más específico, pero voy a hacer un uso práctico del psicoanálisis, como dice Freud, un uso múltiple de los conceptos del psicoanálisis para entenderlo del lazo social. El paciente que está en crisis es porque rompió su lazo social, no tiene otro. Entonces, cuando no hay otro del prójimo, cuando rompió su concepto de vida cotidiana, cuando no puede mantener su vida cotidiana medianamente bien, medianamente mal, no más o menos como lo mantenemos todos, ahí hay que ver si no hay que intervenir de una manera más directa, a veces, digamos, siempre con la consulta, porque justamente acá empezamos con la psicosemiología, que es lo que venimos dando, ¿no? Porque la evaluación del riesgo depende de la psicosemiología que ustedes no conocen aún, que es la semiología aplicada al campo de la salud mental. Pero la idea es que, como Marcos lo que está planteando es que hay gente que por ahí trabaja haciendo sus primeras guardias en instituciones de salud mental y no sabe nada de psicopatología y no sabe ni lo que tiene que evaluar, ¿o no es así, Marcos? exactamente. Digamos, ustedes ahí como les decía, lo que tienen que evaluar, lo que van a tener que evaluar es el riesgo. Y bueno, nada, como esto me parece que es un punto muy interesante de esta charla de hoy, este seminario, como para que empiecen a pensar una de las cuestiones relacionadas a los criterios de internación, ¿no? Porque ustedes como médicos están viendo cuáles son los criterios de internación, van a ver en medicina interna y en pediatría de cada una de las especialidades o las partes de la medicina, y bueno, acá es este. Así que bueno, nada, un poco es como para ir Vamos introducir el tema. a articularlo con otras áreas de la medicina. Si un niño está muy deshidratado, no tiene agua potable, no tiene quien lo cuide,
y el niño tiene un alto grado, ¿qué les explican? Que hay que internarlo para reponerle el medio interno, digamos, eso es así, ¿no? Y para cuidarlo hasta que esté mejor y pueda volver a la casa con lo que es su núcleo familiar o de cuidado. Bueno, en salud mental tienen que pensar el mismo criterio. ¿Puede dañarse o dañar? ¿Hay una situación de violencia? ¿Hay un niño en juego, un niño, una persona, un niño o una niña en situación de dañarse? Porque eso implica el riesgo, poder dañarse a sí o a terceros. Quiero decir una cosa, todos nos dañamos de alguna manera. Si tomamos de más nos dañamos, si fumamos un poco nos dañamos, cuando comemos de más nos dañamos, cuando trabajamos mucho nos dañamos. Ahora, cuando ese dañarse a sí mismo pasa a convertirse en un riesgo. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué implica esto? Que ustedes tomen un sistema, ustedes se conviertan como en... Sí, van a tener que decidir, porque esto es lo mismo que si ustedes ven un cólico hepático y ven una vesícula que puede hacer una pancreatitis, que le van a estar preguntando al paciente, mira, seguramente haces una pancreatitis porque tenés barro vesicular en el colédoco, pero lo dejo a tu libertad cómo querés que te opere. Hay un momento en que el médico, ese es el orden médico, ese es el orden médico en un momento interviene. Les digo porque mi práctica, que es el psicoanálisis, Lacan dice que el psicoanálisis es una práctica extraterritorial a la medicina. ¿Por qué dice que el psicoanálisis, Lacan, es una práctica extraterritorial? Porque el que está trabajando de psicoanalista se posiciona en otro lugar. Pero ustedes no pueden ser ni músicos, ni psicoanalistas, ni asistentes sociales, en el punto cuando tienen que se los requiere como médicos. Cuando a ustedes se los requiere como médicos, tienen que saber cuál es ese orden en donde se mantiene la libertad del otro, pero también se lo asiste, ni se lo encarcela, ni se lo abandona. Porque el niño que es internado, porque sufre una determinada enfermedad, si está cursando un síndrome urémico hemolítico, por ejemplo, ¿no? Está un síndrome urémico hemolítico, y que no le van a hacer diálisis para no intervenir en la libertad. Bueno, eso lo van a ver después en bioética, ¿no? Pero no importa, pero es un problema también de la salud mental y de la formación del médico. Entonces, hay un momento en que el médico como tal decide. Se decide. No hacer nada también es decidir. No hacer nada es decidir no hacer nada. Hay casos tremendos de gente que ha dejado, digamos, por ejemplo, un cuadro que van a ver, ¿no? Que no sé si lo vamos a ver específicamente, se lo cito como para que vean, de lo que se llaman psicosis puerperales, y ver que hay riesgo para el recién nacido, porque la madre está en un episodio psicótico agudo, y no tomar medidas con respecto a eso y que maten al recién nacido. Bueno, por ahí es un caso extremo el que le estoy diciendo, pero digo, ¿cuál es la noción de riesgo? Que uno pueda dañarse lo que hasta el momento parecía normal, porque todos nos dañamos y todos nos dañamos. Eso lo sé como psicoanalista. ¿Todos nos jodemos un poco? Sí. ¿Quién de los aquí presentes de los 71? Ahora empezamos 98, pero ahora somos 71. ¿Quién no se daña? Con una relación enfermiza, ¿vieron? Che, deja ese tipo, deja esa tipa que te hace mal, que no sé qué, dejate de joder a vos mismo. Ven, ahí aparece la noción de riesgo. Se ríe César, pero es así, ¿no? A ver si te hago intervenir y podés, y le vamos a dar también la palabra a Hernán recién, ¿no? Todos nos dañamos, porque eso depende de cierta condición humana que es el masoquismo. Todos nos dañamos a nosotros mismos. Eso me lo ha enseñado el psicoanálisis. Ahora, ¿qué me ha enseñado también la psiquiatría? Que bueno, que se lo puede dejar al paciente con una intervención señalándole este es un daño, siempre y cuando se mantenga dentro de los espacios de daño que cada uno quiere. Bueno, entonces, la noción de riesgo es esa la que ustedes tienen que aprender, siempre y cuando no haya niños ni personas discapacitadas en el medio. Porque la discapacidad, ¿qué implica? La discapacidad implica que no se puede uno defender del otro.
¿Se entiende? Entonces un niño no se puede defender de un adulto. ¿Se entiende lo que digo? Ahí siempre aparece una cuestión de decisión médica, y no decidir es ser negligente. Hay 3 formas de la mala praxis. Impericia, que es no saber los conceptos, entonces confundir una cosa con la otra, ¿sí? Imprudencia, que es más allá de lo que se sabe, y negligencia, que es, aún sabiendo lo que se debe hacer, tener una actitud displicente. Entonces, estas 3, bueno, vayan chicas o chicos, y si tienen que ir a Sana, después lo ven el teórico. Pero entonces, la impericia, la imprudencia y la negligencia son elementos que siempre están presentes en la práctica que cada uno desarrolla. Cada práctica tiene sus conceptos y cada práctica tiene sus intervenciones. Hernán, ¿qué podés decir con respecto a esto? ¿O quisieras agregar algo? No, en línea con esto que decís, María Clara, también empezar a pensar con el mismo grado de rigurosidad las intervenciones, ¿no? De orden médico. Digo esto porque también a veces de la mano del espíritu de la ley de salud mental se pretende que cualquier tipo de intervención, no sé, que todos los pacientes eh, disfruten de las mismas actividades, ¿no? Estas actividades a veces sociolaborales que se pretenden como única forma de intervenir en el campo de la salud mental, que en muchos casos son igual de imprudentes, igual de negligentes en muchos casos, e igual de violentas en otras, ¿no? En otras situaciones, ¿no? Importante también destacar que así como es importante conocer la psicopatología para después poder llegar a una instancia a poder cuestionar los efectos y esto que muy bien resaltaba María Clara hoy, también tener muy en cuenta la intervención médica, ¿no? Porque más allá de la especialidad psiquiátrica, no hay que olvidarse de que son médicos. Y la intervención tiene que ser estrictamente médica, por más que, digamos, uno también trabaje en grupos interdisciplinarios y que haya intervenciones que vayan más allá de un sujeto individual y demás, pero hay que ser prudente también a la hora de planificar y de poner en práctica intervenciones que no necesariamente, por más que tengan un bello espíritu motivador y demás, son necesariamente buenas estrategias, ¿no? Ese comentario nada más. Gracias, gracias por el comentario. Cuando yo era residente, ya hacíamos asambleas con los pacientes, entonces arriábamos a los pacientes. Tengo un trabajo que se llama Preferiría no hacerlo. Bueno, es a partir de un texto, ¿no? Butterly, bueno, el escribiente, digamos, en donde hay una frase que es preferiría no hacerlo, ¿no? Que se toma mucho de psicoanálisis, yo qué sé. Y yo trabajé a partir de lo que es, en psicoanálisis se llama reacción terapéutica negativa, no querer, digamos, no querer mejorarse. Y bueno, cuando yo estaba en primer año de la residencia, hacíamos asambleas de los pacientes que estaban internados, yo qué sé, les leíamos los diarios, no sé qué, los pacientes lo único que querían era ver lo de las carreras y leer de los diarios las carreras y la parte de las crónicas amarillistas, ¿no? Cuéntenos quién mató a quién. Nosotros que no sé, queríamos que hicieran el comentario sobre la película de Bergman que habían estrenado, ¿me entienden? Cosas de taradas, nosotras, con la mejor buena voluntad. Entonces me acuerdo que había un paciente, Mateo, que estaba puesto así, tenía una esquizofrenia catatónica, serio, estaba apoyado contra la pared, ¿no? Seria, se llama, con C, seria. Entonces estaba así apoyado contra la pared, ¿no? Fumando un pucho, así parecía todo uno, ¿no? Con la ceniza que se le caía, y yo, Mateo, vamos a la asamblea, vamos a la asamblea, vamos a la asamblea. Y el tipo me decía, no. Y yo digo, ¿pero por qué Mateo no quiere venir a la asamblea? Todos los viernes mortificando al pobre Mateo con la asamblea para que hablara y se mejorara. Y él me dice un día, porque estoy ocupado, ¿no? Entonces, eso ve lo que es la psicosis. Estaba ocupado por las alucinaciones y el delirio. Él estaba ocupado en lo de él. Era yo con ese furor curandis de que, no sé, que vinieran a hablar a la asamblea, porque teníamos asamblea y después lectura y comentario de diarios. Se hacen muchas cosas en nombre de la salud mental progresista, pero bueno, teníamos lectura y comentario de diarios y Mateo me dijo, estoy ocupado. Bueno, entonces hay que ver también el caso a caso, en donde
una práctica en general puede ser bien tomada, pero no es para todos los pacientes, ¿no? Como vienen los pacientes al consultorio, por ejemplo, traen a la madre está deprimida, como decía Marcos, con ganas de matarse, con miedo a envenenar, en lugar de ponerle sal a la comida, ponerle veneno, porque está con una melancolía en curso, por ejemplo, ideas de daño, ruina, todo eso, y miedo a matar a otro, y las familiares dicen, doctora, ¿le parece que empiece a hacer cerámica? Yo digo, perdón, ¿la señora es ceramista? Porque si es ceramista lo entiendo. No, nunca en su vida no diferencia la cerámica de la porcelana. La señora nunca en su vida vio un torno, una... Yo digo, perdón, pero ¿cómo se les ocurrió? Para que haga algo y se entretenga. La idea de la productividad está muy asociada a la idea de la enfermedad. Entonces, hay lógicas que son lógicas neoliberales del capitalismo más feroz, que es, si no trabaja, está mal. Entonces vamos a poner a trabajar los locos, que parecen campos de concentración, no sé si se entiende. Entonces, ¿cómo una persona, eso nos pasa a varios? A ver, César, decilo, habla, dale. No, profe, lo que estaba diciendo justo ahora es que justo me pasó hace muy poquito y yo la estaba pasando muy mal porque dejé de trabajar para cursar todo lo necesario para cursar medicina, que no podés casi, es muy difícil. Entonces yo dejé de trabajar y me di cuenta que digo, ahora voy a ser feliz. Estaba peor, no me daba cuenta que siempre había algo que me estaba faltando. Digo, yo, ¿por qué ahora estoy con el tiempo libre? Y me mataba y agarraba y estudiaba todo lo que tenía que estudiar para el año pasado, era más sencillo que ahora, dejé de hecho a la mitad, y era eso. Yo me sentía a mí mismo vago, diciendo, ¿qué haces dejando de estudiar si vos, dejando de trabajar? Yo estudiaba gracias a mi trabajo, y ahora se dio que pude, digamos, mantenerme de alguna manera, pero al dejar de trabajar, yo mismo me comía la cabeza de que yo tenía que ser improductivo en esta sociedad. No puede ser que dependa de mis viejos, ponele. Y yo criticaba a la gente que dependía, y ahora estaba en ese punto, y digo, eso de la productividad o la cultura del trabajo, me parece claro, que... porque la idea del sujeto sano, como la idea de la productividad, es una idea bien capitalista. Por eso desde Lutero en adelante, cuando Lutero manda a los niños a entrar ¿viste? A partir del luteranismo y de la revolución industrial, mandan a los niños a las minas de carbón, a sacar carbón los ingleses, uno podría decir eso que es promoción de la niñez. No, no es promoción de la niñez. No te digo que a vos te mandaron a sacar carbón de las minas, no sé si lo de las minas, pero no digo eso, pero el tema es que ¿no? Es la idea de el que produce es válido, el que no produce no es válido. Entonces, esa idea también que acá en el texto de Faraón está la de la discapacidad en salud mental, o de cómo poder pensar cómo se es un hombre libre o mujer libre y sano, en el sentido de producimos, no producimos. Bueno, estas son ideas, vuelvo a decir, dañarnos dañamos todos, a nosotros mismos, y dañamos al otro también con una mala contestación, con una idea que no va, con una acción intempestiva, pero todo eso tiene como cierto límite, y el límite es el otro como prójimo, ¿no? El límite es el otro como prójimo, y nosotros también como prójimos de nosotros mismos, digamos. La idea, yo no creo que hay que considerar al otro uno mismo, sino que hay que tomar a uno como prójimo también, ¿no? Uno funciona en lugar de otro. Entonces, vuelvo a decir, la idea de riesgo, que también parece una idea muy, un concepto muy como difícil de transmitir, es, bueno, el daño es tolerable para sí mismo, el daño es tolerable para los demás y pueden vehiculizarlo, pueden metabolizarlo. Bueno, entonces no habrá riesgo cierto e inminente. Riesgo hay siempre. Van a ver cuando hagan otras especialidades en donde uno dice, bueno, riesgo también toma el médico cuando da una medicación, porque no hay medicamento que no tenga, ya lo van a ver con el doctor Aymar, pero que no tenga efectos colaterales, a veces adversos, a veces paradojales. ¿Verdad, Marcos? Bueno, uno trata de entender, digamos, y de dar lo que mejor andaría, ¿se entiende, no? Tal Pero cual, bueno, tal cual, sí.
Sí, la medicina yo creo que es una carrera que implica, como dice María Clara, o sea, desde cualquier intervención que uno haga siempre va a haber un riesgo, ya sea hacer o no hacer, implica un riesgo. Y la idea es esta, que ustedes puedan como ser críticos a la hora de tomar las decisiones. Pero no cualquier decisión... Y abandonar, encerrar era una decisión del psiquiatra del comienzo de la psiquiatría hasta ahora. Y abandonar o desamparar es lo que a veces aparece en el psiquiatra actualmente y es desatender. Entonces, entre el encierro y la desatención, esos son riesgos éticos que nosotros tenemos que ver, ¿no? Y queremos que ustedes sean médicos y médicas responsables de sus acciones. Bueno, se pasó la segunda hora, pero me parece que ha sido muy, muy productiva. Me llaman para atender. Chau. Terminamos con este segundo teórico y que les vaya muy bien en el práctico. Mañana los veo. Vayan, ¿eh? Chau, chau. Que les vaya muy bien. Adiós. Chau, chau. Chau.